Cuando conocí a Rodrigo, ambos éramos jóvenes, con las ganas de hacer muchas cosas y la vida por delante. Él siempre fue alegre, sociable, el alma de todas las reuniones. Yo, en cambio, era más callada, más centrada, con los pies bien plantados en la tierra. Nos enamoramos rápido y nos casamos sin pensarlo tanto. Al principio todo parecía normal, como cualquier matrimonio. Él trabajaba como electricista y yo en una tienda de ropa. No éramos ricos, pero nos alcanzaba. Tuvimos nuestra casita, un lugar pequeño pero limpio y digno. Todo parecía estar en orden, pero con el tiempo, lo que parecía una costumbre inocente se convirtió en una completa pesadilla. Rodrigo era aficionado del América desde niño. Tenía camisetas, gorras, bufandas, hasta un llavero con el escudo del equipo. Cada fin de semana se reunía con sus amigos para ver los partidos. Al principio no me importaba. Me parecía bonito que tuviera una pasión, algo que lo hiciera feliz. Pero lo que comenzó como una tradición futbolera, pronto se volvió algo más grande. A veces se reunían en casa de un amigo de él, otro día aquí en la nuestra, pero en cada reunión se ponían a tomar más y más. Yo lo esperaba en casa, y a veces llegaba temprano. Otras veces ya ni se podía sostener. Con los meses noté que cada fin de semana regresaba con menos dinero. Yo trataba de no decir nada, pero hacía mis cuentas. Si habíamos cobrado el viernes, para el domingo ya no había ni para completar la despensa. Al principio pensé que era porque se lo gastaba todo en cerveza, pero un día lo escuché al teléfono, bien emocionado, hablando de que esta vez le iba a apostar el doble, porque el América venía con buena racha. Ahí me cayó el 20. No solo se reunía a ver fútbol, también apostaba. Y no eran apuestas pequeñas. Rodrigo apostaba todo su dinero con la esperanza de ganarse una lanita extra. El problema era que casi siempre perdía. Decía que era mala suerte, que el árbitro estaba comprado, que si no fuera por ese penalti hubiera ganado. Siempre había una excusa, pero la verdad es que cada fin de semana nos hundíamos un poco más. Lo que ganábamos con tanto esfuerzo entre semana se iba por el caño en un par de horas. Y aunque trataba de hablar con él se cerraba. Decía que era su única distracción, que no hacía nada malo, que al menos no estaba en la calle haciendo cosas peores. Yo guardaba silencio porque no quería pelear, pero ya me estaba hartando toda esta situación. Recuerdo una vez que no teníamos ni para el gas. Tuve que bañarme con agua fría esa semana. Me fui a trabajar con el estómago vacío, porque el dinero no alcanzó ni para el desayuno. Cuando llegué del trabajo, él estaba tirado en el sillón, viendo repeticiones del partido, como si no pasara nada. Yo me metí al cuarto, cerré la puerta y me quedé en silencio. Ya ni fuerzas tenía para llorar. Solo me senté en la orilla de la cama, viendo la pared, preguntándome en qué momento se había ido todo al carajo. Rodrigo no era un mal hombre, eso lo sabía. No me pegaba, no me gritaba, no me faltaba el respeto. Pero tampoco me cuidaba, tampoco pensaba en mí, ni en los dos como pareja. Él vivía en su mundo, en su rutina de lunes a viernes en el trabajo, y todo el fin de semana echado viendo fútbol, apostando el poco dinero que ganaba. Era como si el resto de la semana no existiera para él, como si mi esfuerzo por mantener la casa limpia, por llevar dinero, por cocinar, por estirarle lo poco que teníamos, no significara nada. Intenté motivarlo. Le dije que podíamos ahorrar, que podíamos hacer mejoras en la casa,
que tal vez un día podríamos salir de vacaciones, aunque fuera un pueblito cercano. Pero él se reía. Me decía que ya me estaba amargando. Yo sentía que no era así. Solo quería un poco de estabilidad. Solo quería saber que no me iba a despertar un lunes sin dinero para el pasaje. Él lo tomaba como exageración. Decía que no era para tanto, que siempre salíamos adelante. Pero yo sabía que eso no era vida. Pasaron los meses, y lo que era una costumbre incómoda se volvió una rutina insostenible. Ya no solo era el dinero. Rodrigo comenzó a cambiar. Llegaba más tarde, a veces no llegaba. Decía que se quedaba en casa de alguno de sus amigos porque ya era muy noche. Yo me quedaba sola, preocupada, imaginando 1000 cosas. En el fondo quise creerle. Me repetía que solo era un mal hábito, que eventualmente se le iba a pasar, que tal vez necesitaba una llamada de atención, una sacudida que lo hiciera despertar. Pero esa sacudida nunca llegó. Los fines de semana se convirtieron en una pesadilla. Yo ya no disfrutaba los viernes porque sabía lo que venía. Me levantaba temprano el sábado para hacer el desayuno, tratando de distraerme con el quehacer. Él se iba por ahí del mediodía y ya no lo veía hasta el anochecer o incluso en la madrugada. Volvía con el aliento a cerveza, con la voz ronca de tanto andar gritando y la cartera vacía. A veces me hablaba como si nada, otras veces llegaba enojado, mentando madres porque su equipo había vuelto a perder. Yo lo escuchaba en silencio sin decir nada, porque cualquier comentario era motivo de discusión. Una vez me preguntó por qué ya no me arreglaba, por qué andaba siempre con la misma ropa. No le contesté. ¿Cómo explicarle que yo prefería guardar lo poco que tenía para la comida y no para los cosméticos o blusas nuevas? ¿Cómo hacerle entender que cada peso que él perdía en una apuesta era otro que yo tenía que reponer de mi salario? Ya no solo se trataba del dinero. Estaba decepcionada, cansada emocionalmente. Vivíamos juntos, pero cada quien estaba en su propio mundo. Intenté hablar con una de sus hermanas. Le dije que estaba preocupada, que Rodrigo se estaba yendo por un camino que no tenía fin. Ella me dijo que siempre había sido así, que desde joven tenía esa costumbre de apostarle a todo, que incluso en la secundaria apostaba hasta por quién ganaba en los recreos. Me dijo que tenía que tenerle paciencia, que así era él. Yo me quedé pensando si valía la pena tenerle paciencia a alguien que no tenía voluntad de cambiar. Me sentí sola. Nadie entendía lo que estaba viviendo. Con el tiempo empecé a desconectarme. Ya no le preguntaba dónde iba. Ya no me enojaba si no llegaba. Solo esperaba. Y cuando llegaba, lo escuchaba sin ganas. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Trabajaba, comía, dormía y al día siguiente lo mismo. Era como vivir en automático. Me miraba al espejo y ya no me reconocía. Me veía ojerosa, cansada. No era la misma que un día creyó que el amor lo podía todo. Sabía que algo tenía que cambiar, que no podía seguir así para siempre. Pero no tenía fuerzas ni respuestas, solo tenía cansancio. Cansancio de esperar algo que tal vez nunca iba a llegar, de amar a alguien que no parecía darse cuenta del daño que estaba haciendo. Pensar en irme no fue una decisión repentina, fue algo que se fue formando poco a poco, como una idea que se instala en la cabeza y que ya no se va. No me desperté un día queriendo abandonar a Rodrigo. Yo ya no esperaba un milagro ni una disculpa. Solo quería salir de ahí. El problema era que no tenía cómo hacerlo. Mis ahorros eran pocos.
Guardaba dinero en una bolsa escondida en el closet, entre ropa vieja. No era mucho, pero era lo único que tenía realmente mío. Cada semana apartaba un poco, lo que me sobraba después de pagar lo básico. Soñaba con que algún día esa cantidad fuera suficiente para irme sin mirar atrás. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mí misma en voz alta. Era una idea que cargaba en silencio. Rodrigo no notaba mis cambios. Yo estaba más callada, más distante. Él seguía igual. Cuando no apostaba, era el mismo de siempre. Tranquilo, trabajador, incluso cariñoso por momentos. No era impulsivo, no era violento ni tampoco grosero. Por eso a veces dudaba de mí misma. Pensaba que tal vez exageraba, que quizás yo era la que estaba mal. Pero bastaba para que se acercara el viernes, para que todo volviera a ser igual. Yo ya sabía lo que iba a pasar. No necesitaba que ocurriera para sentirlo. Los fines de semana se me hacían eternos. Yo contaba las horas. Él se preparaba para recibir a sus amigos como de costumbre. Yo lo miraba desde lejos, sin decir nada. Ya no discutía. Había aprendido que nada de eso servía. Me limitaba a existir dentro de esa casa, que cada vez sentía menos mía. Fue en uno de esos fines de semana cuando empecé a notar algo más. Los amigos de Rodrigo me miraban distinto. No era una mirada casual. Sus ojos puestos en mi persona me incomodaban. Al principio pensé que era idea mía. Me repetí que estaba sugestionada, que veía cosas donde no las había. Pero las miradas se repitieron. Uno de ellos, Fernando, era el que más me incomodaba. No hablaba mucho, pero siempre estaba atento a dónde me movía, si entraba o salía de la cocina, si estaba sola. Una tarde, mientras limpiaba, Fernando se metió a la cocina. Rodrigo estaba en la sala con los otros, concentrados en el partido. Fernando se acercó demasiado. Yo sentí su cuerpo cerca, su presencia invadiendo mi espacio. Me arrinconó contra la pared. No me tocó de inmediato, pero su cercanía fue suficiente para helarme el cuerpo. Me quedé paralizada. No supe cómo reaccionar. Todo pasó tan rápido. Se alejó como si nada, como si no hubiera hecho nada fuera de lugar. Yo me quedé ahí temblando. Esa noche no dormí. Al día siguiente, cuando pude, se lo dije a Rodrigo. No le reclamé, solo le conté lo que había pasado. Él no me creyó. Dijo que estaba loca, que estaba exagerando, que cómo iba a inventar algo así de su amigo. Me dolió más su reacción que el momento en la cocina. Sentí que no tenía a nadie, que ni siquiera mi esposo estaba de mi lado. Después supe la razón. Rodrigo le debía dinero a Fernando. No supe exactamente cuánto, pero eran varios miles de pesos. Apuestas acumuladas, uno que otro favor. Todo eso lo entendí después. En ese momento solo sentí que mi palabra no valía nada. Los fines de semana siguieron pasando. Yo evitaba quedarme sola con ellos. Me movía rápido, hacía lo necesario y me encerraba en el cuarto cuando podía. Vivía con la tensión constante. Empecé a sentir miedo dentro de mi propia casa. Cada risa, cada comentario, cada paso detrás de mí me ponía alerta. Rodrigo seguía sin ver nada, o tal vez no lo quería ver. Yo seguía guardando mis ahorros, cada vez con más urgencia. Pensaba que en cualquier momento me iría. No sabía a dónde, pero sabía que no podía quedarme. Mi cuerpo ya lo sabía antes que mi cabeza. Me dolía el estómago, la espalda y la cabeza. Vivía en un estado de alerta constante. El siguiente fin de semana ocurrió algo que jamás imaginé.
Llegaron como siempre. Todo parecía igual. Yo me movía con cuidado, tratando de no llamar la atención. En algún momento, noté que Rodrigo comenzó a comportarse distinto, más lento y más torpe. Pensé que había tomado de más. Se quedó profundamente dormido en el sillón. No era normal, nunca se dormía así, menos con el ruido. Los otros hombres se miraron entre ellos. Yo sentí algo en el pecho, un presentimiento horrible. Intenté moverme, pero no me dejaron. Todo ocurrió de manera tan rápida que no me dio tiempo ni de reaccionar, cuando ya tenía a esos 3 hombres encima de mí desgarrándome la ropa. Abusaron de mí en repetidas ocasiones. Me golpearon y me humillaron de la peor manera. Se turnaron de uno en uno para hacerme sus cochinadas. Los minutos se me hicieron eternos. No podía defenderme porque solo recibiría más golpes, así que me tuve que aguantar. Después buscaron el dinero, encontraron mis ahorros y se los llevaron. Yo estaba tirada en el suelo, golpeada sin poder moverme. Antes de irse, dejaron una nota escrita sobre la mesa. No lo vi en ese momento, apenas podía mantener los ojos abiertos. El dolor era físico, pero también algo más profundo. Cuando logré despertar un poco más, Rodrigo ya estaba despierto. Vi su rostro. Su expresión no era de sorpresa ni de enojo, era de culpa, una culpa horrible. Me miró y salió corriendo. No me ayudó a levantarme. No me preguntó si estaba bien o qué había pasado. Solo salió a buscar a los hombres. Fue a sus casas, pero al parecer ya no había nadie. Nunca supe a dónde se fueron. Yo me quedé ahí sola, con el cuerpo adolorido, con la certeza de que ya no tenía nada que hacer en ese lugar. Me fijé en la mesa y vi lo que habían dejado escrito. Decían que la deuda estaba pagada. Sentí un asco que no puedo explicar. Me levanté como pude. Me metí a darme un baño y después me cambié. Tomé una bolsa, metí algunas cosas, lo básico. No tenía dinero ni fuerzas para caminar, pero tenía claro que no me quedaría. Rodrigo me buscó después. No quise verlo, ni siquiera escucharlo. Ya no había nada que decir. No podía reparar lo que había pasado. Nada podía justificarlo. Salí de esa casa con lo poco que tenía, con el cuerpo adolorido y con la mente en blanco. Me fui sin mirar atrás. No dejé nada, porque ya lo había dejado todo ahí. Mi tiempo, mi esfuerzo y mi confianza. Todo se quedó en ese lugar, que alguna vez llamé hogar. Y mientras caminaba, con la bolsa colgando del hombro y el corazón pesado, entendí que hay cosas que no se superan, solo se cargan hasta que desaparecen por sí solas. Había escuchado hablar a unas mujeres en el mercado sobre una señora ya grande de edad que hacía cierto tipo de trabajos, que según estaba pactada y que trabajaba con lo oscuro. No sé cómo, pero de alguna manera fui a parar a la casita de aquella señora. No iba con la idea de vengarme, pero ya llevaba todo el coraje atorado desde lo más profundo de mi ser. Mi cuerpo todavía cargaba las marcas de lo que me hicieron, pero el dolor físico ya no era lo más importante. Lo que pesaba era otra cosa. Era la certeza de que nadie iba a pagar por lo ocurrido si yo no hacía algo. Y yo no estaba dispuesta a seguir siendo una mujer sumisa a la que todos pueden pisotear a su antojo. La bruja no me preguntó por qué estaba ahí. Al verme en ese estado, toda golpeada, con moretones en la cara y con la mirada apagada, se dio cuenta de que alguien me había hecho algo. Me empezó a hablar de un pacto de sangre, de una forma de cobrar deudas que no se pagan con dinero. Me explicó que no se trataba de solo pedir castigo,
sino de ofrecer algo a cambio. Yo entendí desde el principio de que no había marcha atrás, pero cegada por el coraje, acepté. No quise que el pacto fuera solo contra los hombres que me dañaron con sus manos. Incluí a Rodrigo. Ese maldito era igual de culpable, o incluso peor. No me creyó las tantas veces que le dije sobre las miradas de Fernando y sus amigos. Pero a él le valió madre. Me llamó loca y exagerada, cuando lo único que quería era que me apoyara como su esposa. Me dejó sola sabiendo lo que estaba pasando. Eligió proteger a sus amigos antes que su esposa. Ofrecí 4 nombres: Rodrigo, Fernando, Alejandro y Carlos. Les ofrecí 4 vidas. La bruja me dijo dónde estaba cada uno, como si los tuviera marcados desde antes. Me dijo que no todos caerían igual, porque cada uno cargaría con lo que había hecho. El pacto se selló con sangre. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a aparecer las señales. El primero fue Rodrigo. La noticia apareció temprano, en una publicación compartida por varias personas. Decían que lo habían encontrado colgado, que se había quitado la vida, pero cuando vi las imágenes, supe que eso no era verdad. Su cuerpo estaba maltratado, los golpes eran evidentes, el rostro no tenía la calma de alguien que decide irse por su cuenta. La mandíbula estaba totalmente fracturada, como si se la hubieran arrancado en 2 partes. Los brazos tenían marcas de tortura. Nada cuadraba con la versión oficial. La gente comentaba sin saber. Algunos decían que las apuestas lo habían llevado a eso. Otros decían que debía dinero. Nadie habló de mí. Yo observé todo con una frialdad que no sabía que tenía. No sentí tristeza, tampoco alegría. Sentí que se estaba haciendo justicia. Pasaron los años y el pueblo siguió con su vida. Después fue Alejandro. El accidente ocurrió en carretera. Un choque contra un tráiler. Dijeron que iba rápido, que no reaccionó a tiempo. En las fotos se reflejaba que el impacto fue tan fuerte que el cinturón de seguridad lo partió a la mitad. No fue su cuerpo completo lo que salió disparado, fue solo una parte. La otra parte quedó atrapada dentro del vehículo. Murió al instante. No hubo oportunidad de auxiliarlo. No hubo forma de salvarlo. La noticia se compartió como advertencia, como ejemplo de lo que pasa cuando uno vive al límite. Nadie sabía que esa muerte no fue casual. Nadie imaginó que algo más grande estaba detrás. Yo leí cada detalle sin mover un solo músculo del rostro. Sentí satisfacción, sí, pero también sentí algo más profundo. Carlos fue el siguiente. Dijeron que lo mataron en un asalto. Lo encontraron en una calle oscura, con múltiples heridas. No fue un ataque rápido, fue violento. Le arrancaron los ojos desde adentro. En su lugar, solo quedaron 2 cuencas vacías. El cuerpo tenía demasiadas puñaladas para ser solo un robo. La gente empezó a hablar de ajustes de cuentas, de deudas, de malas compañías. Algunos empezaron a decir que esas muertes no eran normales, que había algo raro. Con el tiempo llegó el turno de Fernando. El miedo ya lo había alcanzado. Se fue del pueblo. Pensó que alejándose podría escapar, que cambiando de lugar podría esconderse de lo que venía. No entendió que no importaba dónde fuera. Tarde o temprano, las consecuencias de sus actos lo alcanzarían para cobrarle factura. Lo encontraron en su casa, solo. El reporte fue extraño. Tenía cortes por todo el cuerpo, pero no había sangre, no tenía órganos,
El cuerpo estaba seco, la piel totalmente pálida, sin rastro de vida. No tenía sus partes íntimas. Parecía como si se las hubiesen arrancado a mordidas. La escena fue descrita como algo que nadie quería volver a ver. Los rumores se desataron. Algunos decían que era obra de satanistas. Otros decían que el diablo había ido por ellos. Que andar apostando, robando y dañando a otros siempre cobraba factura. Nadie imaginó que todo tenía un origen claro. Yo sentí una calma que no había sentido en años. No fue felicidad, fue algo más sólido, como cuando se termina una cuenta larga y pesada. Sabía que había pagado un precio alto. Sabía que nada de eso borraría lo que me hicieron, pero también sabía que ya no cargaría con el peso sola. La bruja nunca me volvió a buscar. No fue necesario. Yo entendí después quién era en realidad. Siempre lo supe. Ella era mi madre, la mujer que me dejó cuando era niña, aquella que desapareció sin explicación, esa que todos daban por perdida. Ella fue la que me ayudó a liberarme de todo ese coraje acumulado. Gracias a ella pude llevar a cabo mi venganza, y estoy muy agradecida por eso. No me arrepiento. Hay límites que no se cruzan sin consecuencias. Hay dolores que no se curan con el tiempo. Yo no pedí perdón, no lo necesitaba. Obtuve lo que fui a buscar, aunque eso signifique que algún día tenga que pagar con algo más. Ahora puedo estar tranquila. Nadie puede señalarme. Jamás se comprobó que aquellas muertes fueron a causa del pacto de sangre que hice. A veces la gente no se vuelve mala de la nada. La van haciendo así poco a poco. Cuando te ignoran, te minimizan y te usan como si no valieras nada. Llega un punto en el que se rompe algo por dentro. Nadie hizo nada por ayudarme. Nadie me defendió. Y cuando pasó lo peor, tampoco hubo justicia. Mi anécdota dejó claro que el silencio también es culpa. Que mirar a otro lado, no creerle a quien sufre y proteger a los amigos antes que a la pareja puede terminar muy mal. Y también enseña que hay límites que no se deben cruzar, porque cuando se cruzan, las consecuencias llegan tarde o temprano, aunque no sea la forma correcta ni la más limpia. No todo se arregla con tiempo ni con perdón. Hay daños que no se superan, solo cambian de forma. Y cuando a alguien le quitan todo, lo único que le queda es dejar de ser la misma persona que era antes.